Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar en comité. Falta un senador o senadora para tener el quórum. Después vemos si hay cuenta. No hay cuenta tampoco. Entonces vamos directamente al punto por tiempo. Igual deben estar por llegar los senadores Matías Walker y Sergio Gaona. Bueno, hoy día tenemos un solo punto en tabla, que es conocer el estado de avance de la dictación de los reglamentos que contempla la ley número 21.455 sobre cambio climático, la ley marco. Esto había sido solicitado en sesiones anteriores y habíamos dicho que la íbamos a programar eh, pronto, digamos, y llegamos a la fecha de hoy. Y por tanto tenemos como invitado principal al ministro subrogante, Maximiliano Proaño, también al subsecretario subrogante Ariel Espinosa y los asesores legislativos Ignacio Martínez y Rodrigo Pérez, a quien le damos la bienvenida. Eh, Recordemos que la ministra de Salud, Maísa Rojas, perdón, ministra de Medio Ambiente, venía a la Comisión de Salud, está la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, está en la COP 28 y estamos viendo, justo antes de iniciar la sesión, una posibilidad es convocarla la próxima semana, que tenemos un espacio el día martes a dar cuenta de la COP, los resultados podría ser un punto, y no, ya que está finalizando y ella llega pronto a Chile. Mire, le damos la bienvenida también, cordial bienvenida a la senadora Paulina Núñez. Estamos todos muy contentos. Sí, muy bienvenida. Bueno, tenemos quórum, entonces estábamos partiendo en comité. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bien. Bueno, sin más, entonces vamos al punto en tabla, que es la dictación de reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. Eh, Ministro Max Bryan, su rueda. Muchas gracias, señor presidente. Por estar en medio, saludos a la senadora, secretaria de equipo. Buenos días. Estamos y con gusto para poder dar cuenta del trabajo que estamos llevando a cabo como ministerio eh, en, en cuanto a la implementación de la Ley Marco Cambio Climático y específicamente a los reglamentos que esta ley establece. La ley Marco de Cambio Climático que fue publicada en el Diario Oficial el 13 de junio del año pasado, del 2022, tiene, incluye doce remisiones reglamentarias. Estas 12 remisiones reglamentarias, una situación de eficiencia, em, nosotros la agrupamos en 6 reglamentos, en la elaboración de 6 reglamentos nuevos, em, además de la modificación de otros 2 reglamentos, senador, el del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y el de Evaluación Ambiental Estratégica. em, y entonces estamos en proceso de elaboración de estos 6 reglamentos. Estos reglamentos se agrupan en reglamentos orgánicos, procedimentales de sistemas de información, los que incluyen y habilitan además la elaboración de planes sectoriales, planes también, planes sectoriales de mitigación y adaptación y planes de acción regional y comunal. Por lo tanto, la elaboración de los primeros reglamentos orgánicos, procedimentales y sistemas de información se establece el plazo de un año desde la publicación de la ley, de los cuales nosotros, por cierto, priorizamos justamente los que resultan habilitantes para la elaboración de planes sectoriales de mitigación y adaptación y los planes de acción regional, ya que estos también poseen plazos en la propia
ahí está, sí. A los sistemas de información y a los sistemas de compensaciones de gases de efecto invernadero, además de las normas de emisión de gases de efecto invernadero, em, ¿cómo? Y forzantes climáticos, sí. Em, el proceso de elaboración yo voy a dar un marco general para luego darle paso a nuestro jefe de la división jurídica del ministerio para que también explique en mayor detalle el proceso de elaboración de estos reglamentos, en qué está el detalle. Em, Establecer aquí que esta ley, por cierto, es muy ambiciosa, tiene un rol además fundamental en transversalizar y descentralizar la acción climática, por eso se establecen planes regionales y comunales en el plazo de 3 años y planes sectoriales, que convencionalmente son 13 los servicios que deben elaborar estos planes sectoriales de mitigación y adaptación. Establece plazos para la elaboración de estos reglamentos. Lamentablemente, y hay que decirlo, esta ley no estableció recursos para la elaboración de estos reglamentos, y eso la verdad es que ha sido una dificultad que hemos tenido que enfrentar como ministerio en cuanto a, primero, obtener los recursos suficientes eh, necesarios para poder avanzar en este proceso. Se obtuvo cierto financiamiento desde el BID, Financiamiento Internacional, Em, y además hemos debido priorizar el trabajo, sobre todo, y aquí, insisto, y como lo van a ver más adelante en la presentación, sobre todo los reglamentos que son habilitantes para los planes propiamente tal. Entonces, los orgánicos, los procedimentales, los sistemas de información, por cierto, nos parecía necesario priorizarlos porque si no también retrasaba el trabajo de estos planes sectoriales, planes regionales y comunales que a su vez también tienen plazos propios. Actualmente, en términos gruesos, tenemos tres reglamentos, los orgánicos, digamos, los que se agruparon en el orgánico, también los que se agruparon en temáticas procedimentales y también de información, que ya culminaron su etapa digamos, de confección, ya pasaron por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático y están actualmente en Contraloría General de la República. En el caso del procedimental, Contraloría hizo algunos comentarios, por lo tanto está pronto a reingresar. Se ingresa por segunda vez a Contraloría. De los reglamentos propios de otros ministerios, responsabilidad de otros ministerios, está el del Comité Científico Asesor, que se encuentra actualmente publicado, que era bajo responsabilidad del Ministerio de Ciencia, y el de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de Cuenca, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, también está para un segundo reingreso a Contraloría. En cuanto a los reglamentos, al reglamento de norma de emisión de gases de efecto invernadero, esta semana justamente está culminando la consulta pública, em, y por lo tanto durante el primer trimestre de este año ya estará ingresado a Contraloría, previo, por cierto, aprobación o sea, confección del reglamento definitivo, del texto definitivo y aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático. Y durante el segundo trimestre también ya estaremos culminando los procesos de reglamento del artículo 6 del Acuerdo de París y también de certificación voluntaria. ¿Se puede pasar a la siguiente? Aquí, antes de dar paso a Ariel, nuestro jefe de la división jurídica, una breve explicación también del proceso propiamente tal de confección y de elaboración de los reglamentos del Ley Marco de Cambio Climático, em, porque es un proceso complejo y que involucra justamente también un trabajo intersectorial y subnacional. Entonces, primero está todo el proceso de elaboración de la estructura reglamentaria y del anteproyecto. Luego hay un proceso de discusión intersectorial y subnacional, que por cierto toma bastante tiempo. Aquí es importante comprender también que la Ley Marco de Cambio Climático eh, viene a plantear nuevos instrumentos, viene también a
a plantear desafíos en cuanto al trabajo intersectorial, la necesidad de la acción climática, el trabajo intersectorial, y por lo tanto también ha sido bastante desafiante este trabajo. Em, Luego también se ha iniciado, y en términos también del acuerdo de Escazú, proceso de participación ciudadana. Esto lo hemos hecho de acuerdo a nuestra propia norma ministerial de participación ciudadana, que ha sido 30 días corridos, 23 días hábiles, que es lo que establece nuestra norma. Posterior al proceso de participación ciudadana, se pasa al proceso de elaboración del proyecto definitivo y el paso a votación, a examen del Consejo de Ministros para Sustentabilidad y Cambio Climático. Aquí, previo y también un poco posterior al paso por el Consejo, también hay un fuerte trabajo intersectorial. La verdad es que los distintos ministerios involucrados participan activamente, hacen consultas y, hay que insistir, al ser instrumentos nuevos sobre temática, además, generando herramientas y estructuras bastante nuevas, ha generado un trabajo bastante intenso y desafiante para nuestro ministerio y para los demás ministerios. Em, Luego de pasar por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad y resolver las últimas dudas sobre el trabajo intersectorial, pasa a firma y toma de razón, donde por cierto también a veces hay una iteración con Contraloría y se reingresa si es necesario para resolver algunas dudas que haya planteado Contraloría. Finalmente se publican en el diario oficial y se ponen en marcha estos reglamentos. Le doy paso a Ariel Espinosa, nuestro jefe de edición jurídica, para que explique en mayor detalle estos procesos reglamentarios en fase uno y 2. Adelante, Ariel. El micrófono, por favor. Sí. Vale. Muchas gracias. Saludar a todos los miembros, honorables miembros de la comisión y a todos los presentes. Efectivamente, como bien decía el ministro subrogante, se ha priorizado aquellos reglamentos en la fase uno que son habilitantes para que los ministerios puedan elaborar los planes sectoriales de adaptación y mitigación que están con el plazo más perentorio en la ley. ¿Qué ha significado esto? El primer reglamento corresponde al DS-15, que regula la conformación de ciertos órganos que mandata la ley y que permiten que los instrumentos de cambio climático se efectúen bajo ciertos principios. Uno de ellos es el principio, o sea, hay una coordinación interministerial que se requiere cuadros técnicos y por lo tanto hay que dotar de institucionalidad a esos cuadros técnicos y para eso existe este equipo técnico interministerial. Esto ya existía, por lo tanto este reglamento recoge una práctica y formaliza una forma de trabajo y además lo que hace es establecer claramente cómo van a emitir sus opiniones técnicas este equipo para servir de apoyo al Ministerio de Medio Ambiente en su rol de ir coordinando todos los procesos de los planes sectoriales. Son 9 ministerios los que emiten planes sectoriales, por lo tanto, cada uno de esos planes, a su vez, integra acciones y metas de otras carteras. Entonces, es un trabajo que se va multiplicando en complejidad y este equipo técnico permite apoyar ese proceso. Además, regula la conformación de los comités regionales para el cambio climático. Son una institucionalidad también que tiene cierta experiencia en las regiones que avanzaron con sus planes regionales y la ley mandata una conformación especial de esto que es público-privada, con algunas autoridades que son designadas, algunas autoridades que son electas por elección popular y otros representantes de la sociedad civil. Entonces, tiene la complejidad de poder articular todos estos actores armónicamente con la dificultad que dejó cupos muy limitados la ley marco para integrar a la sociedad civil. Entonces, se tuvo que elaborar un mecanismo especial para que todos pudieran tener algún grado de representación. Entonces, esos son los contenidos y los temas críticos que ha abordado este reglamento. Este reglamento fue presentado a la Contraloría el 14 de junio del 2023. Se ha hecho un trabajo de recibir observaciones, se han respondido las observaciones, se han elaborado las minutas correspondientes y está ya en su segundo proceso de ingreso para efectos de la toma de razón. El siguiente reglamento corresponde al reglamento procedimental. Una interrupción, senadora Isabel Allende. Es que no sé si, porque son 6, ¿no? O por lo menos
bueno, en todo caso, la sugerencia era, si nos detenemos aquí, algunas breves consultas y después vamos a ir, claro, después seguimos, porque cuando los haga todo ya se me va a olvidar lo que quería preguntar, vamos a volver al Yo inicio. estaba apuntando algunas dudas también. Hagamos algunas consultas, igual consideremos que hay que presentarlas todas y también, Exacto. pero vamos haciendo algunas consultas Sí, de esta parte si es que hay muy por ahora. breve. Senador Primero, Isabel. este equipo técnico interministerial dice que ya existía. Me gustaría saber un poco el tipo de composición, cómo existía. Veo que se institucionaliza lo que ya existía, pero sería interesante saber un poco quiénes son, cuáles son las características, qué requerimientos se tienen, existe algún tipo de concurso, evaluación, etcétera, porque es muy importante lo que pueda conjugar, digamos, porque justamente es interministerial. Entonces yo creo que es muy relevante saber más de aquello. Y después, respecto a la conformación de los COREC, por decirlo así, yo entiendo que se estableció la ley de presupuesto para que justamente los gobiernos regionales pudiesen empezar con la elaboración de sus planes de acción sobre el cambio climático. Y quiero saber cuál estado de avance, si ustedes tienen, como tienen obviamente, me imagino, una relación bastante directa, saber qué evaluación tienen ustedes, si se han hecho como tales, se ha habido a nivel regional, a nivel municipal, que también es muy importante, y si hay algún tipo de política para apoyar su implementación, cuál es el vínculo que van a tener ahí entonces con tanto los planes de los gobiernos como de los municipios. Por ahora, esas dos me surgen. Yo tengo dos consultas muy breves también, no sé si hay alguien por ahora, ¿no? Bien. Yo muy concreto, claro, antes de seguir avanzando, anoté lo del financiamiento BID, si nos pueden comentar así en grueso, ¿no? En qué consiste, de los recursos involucrados y me imagino es para contratar personas o profesionales técnicos para apoyar en esto, pero si nos podrían responder brevemente aquello. Y después sobre la participación de la sociedad civil, claro, cuántos cupos finalmente y cómo se seleccionan esos cupos. Que creo que eso nos puede servir como marco para adelante. Eso por ahora. Ahí no sé si Ariel o Max, ¿sí? Em, Vamos con las preguntas más simples primero. El apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo consistió en un apoyo técnico de un equipo de consultores que nos prestó asesoría en temas tales como, por ejemplo, levantar información de otros reglamentos que regularan organismos similares o con alguna familiaridad para poder mirar esa experiencia y traer estas normas, levantar información de cómo habían operado algunas de estas instituciones como el COREC y el ETIC, y con eso estructurar propuestas que luego eran tomadas por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que es el responsable de todo el proceso de la dictación del reglamento, y ir construyendo el texto, entonces con insumos técnicos, con propuestas y luego apoyar el proceso luego de la discusión intersectorial y subnacional. Lo que implica, por ejemplo, acompañar a reuniones donde se reúnen gobernadores o seremis o los propios COREC, explicar en qué consiste la propuesta cuando está en consulta pública, participar de talleres, entregando información a la comunidad respecto de estas decisiones de diseño regulatorio que a veces se tienen que tomar en los reglamentos. Entonces, fue un apoyo muy importante del BID en esa línea, en eso consistió. En respecto del ETIC, su funcionamiento viene dado por profesionales que están alojados en los ministerios y que que han ido desarrollando expertise en materias de cambio climático asociados a sus sectores. Y es un trabajo fundamental porque ha permitido que, por ejemplo, Chile cuente con su estrategia climática de largo plazo vigente actualmente antes de la ley, y que se hayan levantado también los presupuestos sectoriales que implican una serie de análisis de información técnica respecto de las emisiones de carbono de cada sector. Los sectores son, por ejemplo, transporte, minería, pesca, gracias. Entonces, cada uno de esos sectores debe tener fuentes de información que se van aportando, consolidando, y tienen que haber responsables en los ministerios que sean capaces de manejar esta información. ¿Cuál es la aproximación del reglamento en esa línea? Es buscar que exista un equilibrio en la composición de este equipo entre
cierto nivel de preparación técnica y algún nivel de responsabilidad o conexión con las máximas autoridades de esas respectivas carteras. Entonces da indicaciones para eso, pero es cada ministerio el que tiene que designar sus representantes en este equipo. Es una lógica en donde hay un núcleo de organismos y de ministerios que son parte, que designan a sus representantes, y también se puede invitar a otros ministerios. Por ejemplo, no sé, desarrollo social, por mencionar un ejemplo de ministerios que se invitan a ser parte. Respecto de la experiencia de los planes regionales, hay en Atacama, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos, planes regionales vigentes. Luego, lo que hace la ley es fijar una especie de lo que nosotros le denominamos cascada en relación a que estos planes van a tener que ser actualizados cuando se actualicen instrumentos de mayor jerarquía. Entonces, la gracia de la ley marco es que permite la vigencia de estos instrumentos incluso antes de que exista el reglamento propiamente tal, porque permite que se hayan continuado tramitando y aprobando en este periodo, con la indicación de que van a tener que ser actualizados una vez que se actualice, por ejemplo, un plan sectorial que tenga incidencia en la región. Entonces, la experiencia es de trabajo conjunto con los COREC, los equipos que están en cada región a cargo de este tema, que se componen con seremías, se componen con el gobernador regional, el delegado presidencial, el seremi de medio ambiente y la sociedad civil. Y entonces están avanzando. Y las otras regiones siguen avanzando con sus respectivos procesos, con apoyo técnico por parte del Ministerio de Medio Ambiente también. ¿Qué pregunta me falta? Eso por ahora. Seguimos con el siguiente reglamento. El siguiente reglamento es el procedimental que tiene más materias que involucra la remisión. Tiene la contribución determinada a nivel nacional, que es el instrumento internacional con el cual el Estado de Chile se compromete ante la comunidad internacional a determinados objetivos en materia de mitigación. Tiene la estrategia climática de largo plazo, que es el instrumento que toma el compromiso internacional y lo lleva al plano nacional, y establece sectores y lineamientos que luego deben ser materializados a través de los planes sectoriales de mitigación y los planes sectoriales de adaptación, ¿cierto? Que es esta dualidad de instrumentos que tiene la ley marco. Por un lado, cómo reducimos la emisión de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos, y por otro lado, teniendo claro que van a haber efectos negativos derivados del cambio climático, cómo protegemos a las personas y el desarrollo productivo del país para hacerse cargo de eso por cada sector. Luego está también la elaboración de los planes regionales de cambio climático. Estos instrumentos tienen un conjunto de etapas comunes, que son etapas mínimas que permiten la participación de la ciudadanía y de los actores involucrados en su elaboración. Como decíamos, como bien decía el ministro subrogante, es un cambio de paradigma en cómo se administra el Estado, porque ningún ministerio, ningún sector puede hacer un plan solo. Necesariamente requiere de la colaboración de las otras carteras. Entonces, es un proceso mucho más complejo que a lo mejor otro de la administración pública, donde es responsabilidad de un solo ministerio elaborar algo. Entonces, acá se establecen reglas de comunicación con los distintos actores, las etapas de recepción de antecedentes, de elaboración de anteproyecto, de consulta de este anteproyecto, la discusión con los sectores y con estos que veíamos en el reglamento anterior, ¿cierto? Estos otros organismos que ayudan, que son el equipo técnico. También está el comité científico asesor en el caso de los instrumentos de mayor jerarquía. Y luego
culmina el proceso con el instrumento propiamente tal. Entonces, todas esas etapas son reguladas, las que son comunes para todos los procedimientos y algunas especificaciones particulares en el caso de requerirlo. Porque, por ejemplo, el plan de acción regional de cambio climático tiene particularidades propias de su procedimiento porque interviene el COREC, el gobernador y el delegado presidencial. Entonces, tiene algunas particularidades específicas. Entonces, esas son las materias que cubre este reglamento. Ahí no sé si quieren dudas de este artículo. Senador Gaona. Bueno, primero que todo, gracias por esta presentación. Me excuso de la llegada un poco tarde, que a veces salud nos demanda un poco más de lo que quisiéramos la comisión anterior, así es que mis excusas por ello. Eh, yo entiendo que todos estos reglamentos evidentemente plantean la implementación o hacer la bajada de lo que va a significar, lo que va a significar toda la ley marco, lo que está significando la ley marco de acción para el cambio climático. Yo me imagino, y eso quisiera me contaran un poco cómo lo están haciendo respecto del análisis de los impactos sociales y económicos de cada uno de estos reglamentos en términos de las obligaciones y las normas que constituyen, digamos. Eh, Porque esto lo entiendo también como un reglamento de procedimiento, pero en definitiva, cuando se dice elaboración y actualización de la contribución determinada a nivel nacional, estamos hablando de indicadores, de guarismos. ¿Cómo hacen, cómo o tienen pensado o cómo se va a hacer el análisis social y económico de la determinación de esa contribución? Y con qué gradualidad, en fin, porque todas las normas que se puedan dictar en función de esto tienen impactos sociales y económicos. ¿Cómo están mirando eso cómo están haciendo ese análisis, digamos? Porque ese impacto social y económico podría determinar o debiera determinar la gradualidad de la implementación de esos guarismos o de esas contribuciones. Quisiera que ahondáramos en ese aspecto que yo creo que es vital para esto, porque una cosa es poner en el reglamento un determinado guarismo y otra cosa es cumplirlo. Y es cumplirlo y a qué costo, social y económico. Eso quisiera que profundizara. Ariel, sí, adelante. O Em, yo creo que es la pregunta más compleja porque se articulan varios factores. En primer lugar, una cuestión sistémica es que la contribución determinada a nivel nacional, que es el compromiso hacia el exterior, luego, al incorporarse a la estrategia climática como la bajada interna, establece presupuestos sectoriales de carbono, que es como el esfuerzo que cada sector de la economía tiene que realizar en materias de mitigación. Entonces, luego, a su vez, cada una de esas fracciones que son los presupuestos debe tener una expresión en los planes, es decir, cómo cada sector, tomando este presupuesto que tiene, que es una proyección a lo largo de los años para ir disminuyendo progresivamente y paulatinamente las emisiones, porque no es todo de golpe, ¿con qué medidas lo va a ir haciendo? Entonces, por ejemplo, una medida que ha sido muy clásica, ¿cierto? El ir reconvirtiendo flotas de buses eléctricos que va paulatinamente y ahí es un muy buen ejemplo porque se va articulando que a medida que van venciendo los contratos, se va incorporando la nueva tecnología. Se respetan los contratos vigentes, pero los siguientes ya se hacen con una política de Estado diferente. Entonces se plantea una lógica ¿cierto? De ir dosificando los impactos y cuantificando el efecto de esas medidas. Entonces, la primera lógica podríamos decir, como más vertical, de arriba hacia abajo. Tenemos un compromiso, lo desagregamos en sectores con sus presupuestos y luego cada sector tiene que buscar las mejores medidas que sean más costo efectivas para cumplir ese presupuesto. Pero por otra parte, la ley también se preocupó de tener
otros instrumentos que son transversales, que son medios de implementación, donde, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene un rol importante en esas materias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también, porque va proveyendo de herramientas, en el caso financiero, por ejemplo, o en el caso de ciencia y tecnología, que permite ir reemplazando tecnología. Entonces también hay ciertos mecanismos de apoyo transversal que hacen que esto se haga con una lógica técnica económica y lógica técnica científica, de cuáles son estas mejores tecnologías que nos van a permitir alcanzar estas metas y que sean costo eficientes. Entonces esos instrumentos ya están considerados. Senador Rigo. Tratando de llevar a un ejemplo que usted mencionaba, relacionado con la rotación o el cambio. Inicial, pareciera que no. Entonces, llevo esto a un ejemplo local. Y por eso pregunto yo por el análisis que ustedes hacen de los costos sociales y económicos que implican estos reglamentos y estas medidas, y por lo tanto eso puede determinar la gradualidad con que se hacen o los apoyos con que se aplican estas medidas. Eh, en los buses eléctricos en Santiago no hay mayor dificultad porque es un proceso que ya viene y tuvo sus costos económicos y sociales hace un tiempo atrás, cuando se pasó de muchos propietarios o de muchos microempresarios a grandes consorcios, que es lo que pero esto no pasa en regiones. Entonces, mi pregunta es respecto de estas normas, ¿cómo hacemos esa transición justa? Pero la transición justa tiene que ver precisamente cómo esta fórmula o esta medida de ir avanzando hacia mitigaciones y tratando de evitar todos los efectos que provocan los forzantes climáticos, los gases de efecto invernadero en el medio, en el clima y todo eso, ¿cómo lo hacemos más justa esta transición? Yo me pongo en el ejemplo de la región de Coquimbo, conurbación La Serena Coquimbo. Lo que hay que hacer ahí es un corredor eléctrico. Eso implica necesariamente una licitación grande y probablemente los pequeños propietarios que hoy día son los que hacen la movilización o la movilidad pública de la región no tengan acceso a eso. Hay gente que se queda sin patrimonio, sin trabajo y evidentemente con todas las dificultades que ello implica. ¿Cómo consideran ese tipo de cosas? O sea, a mí me encantaría que ojalá el Estado fuera capaz de organizar a esos pequeños y que esos pequeños tengan la capacidad de competir con un consorcio, cuestión que no es tan fácil. Y al final lo haces parte de esta adaptación al cambio climático y no víctima de la adaptación al cambio climático. ¿Cómo están buscando los mecanismos para que esto se produzca? Que efectivamente de una u otra forma haya esta motivación y este incentivo a que se busque una transición justa y no solo una transición que nos haga cumplir con los compromisos que adquirimos con organismos internacionales. Eso. Sí, adelante, Muchas ministro. gracias, señor presidente. Sí, aquí me parece bien importante, porque es muy interesante la pregunta, el desafío en la implementación de la ley marco, pero me parece bien importante distinguir, sobre todo en cuanto a análisis social, económico y su impacto en cuanto a la implementación, el proceso de elaboración reglamentaria que de la elaboración de los planes propiamente tal, tanto sectoriales como de acción, porque la elaboración reglamentaria, claro, establece los marcos, los procedimientos, digamos, la necesidad de definición de esos procedimientos, donde, por cierto, sí ya se consideran algunas cuestiones, por ejemplo, más relativas a gobernanza, que es muy importante para que luego en la elaboración de los planes, efectivamente, participen todos los actores involucrados, que
que exista una voz amplia justamente para que se levanten tempranamente estos temas, o sea, de cómo se elaboran estos planes, cómo se implementan, y ahí en la elaboración de los planes es donde sí se requiere, y me consta, al menos lo que he visto en los planes que ya están en proceso de elaboración, se efectúa un trabajo de impacto, digamos, social y económico respecto a la implementación y por lo tanto la necesaria progresividad. Justamente el concepto de transición social y ecológica justo aparece bastante también. Hace poco estuve en el inicio de los trabajos de los planes sectoriales de adaptación y mitigación de minería. Minería decidió iniciar el proceso en paralelo, digamos, en un plan de adaptación y mitigación en conjunto, y justamente este lanzamiento era con todos los actores, o sea, y se ponía mucho énfasis en aquello, que los planes sean diseñados desde el inicio, considerando los distintos actores, y que, por cierto, hay metas ambiciosas, pero que el recorrido, digamos, de cómo se llega a los objetivos no es menor, y por cierto, es quizás lo más importante para no terminar produciendo otro tipo de impactos, no. Claro. Pero ese foco se pone en la elaboración de los planes propiamente tal, regionales, comunales y también los sectoriales, más que en los procesos reglamentarios que justamente fijan el marco, y ahí, claro, por lo tanto el marco de quiénes deben ser considerados, el procedimiento, eso sí, pero el análisis económico, social es más bien en los planes. Para complementar solo el punto de vista técnico, los planes sectoriales tienen un informe financiero que tiene relación con el costo de las medidas. Ahora, hay que considerar que los planes no obligan directamente a administrados, a comunidades o a privados, sino que establecen un catálogo de medidas que después cada ministerio u organismo es el que ejecuta a través de sus propias facultades. Entonces, es como de segundo nivel el instrumento, pero sí tienen ese análisis. Y precisamente mencioné a propósito de la ética la idea de invitar a otros actores, como por ejemplo Ministerio de Desarrollo Social, porque la mirada de este equipo interministerial, la gracia que tiene es poder integrar más que la visión solo técnica, el bus de, no sé, 5 ejes o 4 ejes, no, por inventar algo, sino que también la dimensión social de las medidas que se están adaptando, y que esa discusión intersectorial alimente eso también, además de una serie de mecanismos de participación en varias instancias. O sea, como harta publicidad y harta participación. Acá hay una consulta a la senadora Isabel Cortito. Allende. No, yo entiendo que se está terminando el Plan Nacional de Adaptación. Yo no sé, como habla antes de cierta participación de la sociedad civil, pero también del mundo privado. Yo no sé si usted tiene una evaluación de cómo es esa participación, o cómo ha sido, o cómo se ha tomado, digamos, estos nuevos ejercicios o estas nuevas responsabilidades, por llamar así, para cumplir lo que internacionalmente nos estamos comprometiendo en esta transición. Yo, esto es bien opinable, ¿cierto? Pero uno diría, hay gremios que están muy motivados y muy interesados en participar, porque están viendo también las oportunidades de una economía más atractiva para inversiones y que tiene características de mitigación. Entonces, lo que, tal vez lo que falta es más siempre difusión y educación en términos de que conozcan los canales para que puedan participar. Por ejemplo, una cuestión que se puso mucho énfasis en este reglamento que estamos proyectando es que antes de que el sector se ponga a escribir el anteproyecto, hay un periodo de 20 días de recepción de antecedentes, de tal manera de que ya de la base de información sobre la cual se va a comenzar la escritura de un anteproyecto sea considerando información que alguien ha podido aportar, ¿no? Los gremios, la sociedad civil. Entonces, hay mucho interés, pero tal vez falta que se conozcan más estos canales. El siguiente reglamento es mucho más técnico, es el de sistemas de información. Tiene dos subsistemas, y acá simplemente decir que la idea es que todos los instrumentos se hagan sobre la base de información común, accesible para todos los actores relevantes, y que conversen entre sí los sistemas de información, y que a su vez
permitan que los planes sectoriales estén alojados toda la información relevante aquí, de tal manera que exista en el futuro, esta es una plataforma que hay que ir construyendo, toda la información, tanto la información de base que se tuvo para elaborarlos como propiamente tal sus expedientes. Entonces, a esto apunta este instrumento. Mira las emisiones como estamos a la fecha de hoy con nuestras emisiones por cada sector y también la proyección de cómo se van a comportar esos escenarios en el futuro a medida que se van aplicando los planes. Eso es la esencia de esta información. No sé si hay dudas de esto. Avanzamos. Vámonos. No, presidente, ¿por qué precisamente hago harto hincapié en esto de la transición justa? Porque es evidente que tenemos que irnos adaptando y todo lo demás, y por eso pregunto tanto esto y siempre los análisis económicos y de los impactos sociales y todo ello, porque todas estas medidas, nos guste o no, en el largo plazo, o sea, en el corto plazo y mediano plazo pueden producir muchos costos sociales, sin perjuicio que en el largo plazo va a producir muchos beneficios sociales. Entonces, es por eso de que mi preocupación es cómo vamos haciendo esa transición justa, cómo efectivamente los plazos y metas, por eso cuando hablamos de las contribuciones, el nivel de contribución determinada, está aterrizado a que efectivamente sea justo. Muchos quieren cerrar las termoeléctricas al 2025, pero para eso hay que tener capacidad de generar de manera distinta los 5.000 megawatts que implican las termoeléctricas. Y no solo eso, sino la construcción de líneas de transmisión para que podamos tener mayor cantidad de energías renovables no convencionales, en fin. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy buenos para comprometernos a nivel internacional en ciertos elementos y a empujar, y está bien, porque eso nos trae beneficios de largo plazo. Pero en ese transitar hay que hacerlo con cuidado y gradualmente. Por eso, para que se entienda bien toda mi preocupación y mis interrogantes, digamos, que tienen que ver con eso. Es decir, esto no es como cuando entra un elefante en una cristalería. No puede ser así. O sea, no puede ser lograr ciertos niveles de guarismo o de estándares comprometidos a costa de las personas y de la economía, sino que tiene que tener un paralelo razonable que nos permita que esto sea sustentable. Entonces, por eso quería decir eso para que se entienda esta preocupación por una transición justa mirada desde quienes tienen que adaptarse, no desde la política pública que como país tenemos que adaptarnos y hacer esta contribución al cambio climático que está bien y para estar en foros internacionales y después, en fin, sino desde quiénes son los que tienen que adaptarse. Porque todas las cosas que firma el Estado de Chile, la ministra cuando va, impactan las personas en el largo plazo para bien, pero en el corto plazo puede ser muy perjudicial. Y por eso mi preocupación por la gradualidad y cómo esto tiene que ser abordado, con mecanismos de apoyo, con mecanismos que permitan la operación de manera gradual de estos cambios y sobre todo con el apoyo para la gente que va a tener que adaptarse y que para ellos implica bastantes costos sociales y económicos. Por eso es mi preocupación y voy a ser majadero en esto permanentemente. Porque es bonito decir, vamos a terminar con las termoeléctricas del 2025, claro, siempre y cuando tengamos la capacidad de generar esos 5.000 megawatts del 2025. Y además tengamos la capacidad de línea de transmisión y no sigamos parando los proyectos de transmisión y todo lo que nos pasa con todas las medidas. Ustedes saben que, solo como anécdota, por un hongo que se encontró ahí en la base de una torre de transmisión, se paró un proyecto de transmisión. Entonces, racionalidad en esto. Y también cómo esa racionalidad se transmite también a todo el aparato del Estado. Yo estoy seguro que la autoridad tiene racionalidad, pero esa racionalidad no siempre está en los niveles que finalmente toman las decisiones o inician los procesos en la práctica, digamos. Eso, presidente. Bien. Sí, solo considerar que nos queda media hora de sesión y queda bastante todavía de presentación, entonces no vamos a alcanzar. Bueno, pero tratemos de avanzar lo más que podamos.
Sí, no, sí. Está bien. Sí, muy breve, Ministro. señor presidente, por su intermedio comentario. Es bien interesante este tema y para nosotros también es prioritario respecto al proceso y comentarle que el año pasado, comentarle, senador, que el año pasado en la COP 27 en Egipto, justamente nosotros en la comunicación del reforzamiento de nuestra NS incluimos el concepto de transición socioecológica justa en la acción climática, entendiendo que los procesos y también dábamos una definición ahí respecto de cómo llevar a cabo estos procesos con el debido cuidado respecto a las distintas variables y ese es un compromiso que hemos llevado a cabo y relacionándolo quizás con el comentario integral también de la senadora Allende respecto al sector privado. Yo creo que también hay una labor aquí de todos los involucrados y, por cierto, como destacaba también Ariel, respecto a cómo se ve también recientemente como una inversión y como, o sea, si no nos, mientras antes nos adaptamos como país y también por cierto sector privado, ganamos en competitividad como país y ganamos también em, en cuanto a estar mejor perfilados para el futuro, no solo en acción climática, sino también en los mercados futuros. Y por lo tanto, hay una creciente comprensión por parte del sector privado y en eso de los tiempos también algunos van, digamos, internalizando las inversiones con mayor actividad que otros, pero sí creemos que como país sí vamos bien encaminados, justamente en estas instancias. Luego la ministra que será convocada a presentar los resultados de la COP, pero la verdad es que Chile es muy bien visto en estas instancias internacionales respecto a las ambiciones y a lo que estamos haciendo justamente en esto, en generar todo, primero el paraguas institucional, los planes, los mismos reglamentos, la ley marco, que es muy importante, la meta de carbono neutralidad 2050. Somos el segundo país en vía de desarrollo que tiene esta meta en el 2050 de carbono neutralidad, por lo tanto, creo que en esta materia como país y como políticas de Estado lo estamos haciendo bien. Voy a avanzar y solo complementar que hay un instrumento que se llama formación de capacidades, que está en la ley, en el artículo 6, número 2, y que mandata también a que se genere capacidades en individuos, grupos y organizaciones. Entonces tiene mucho que ver con la preocupación, ¿cierto? De grupos humanos que, porque una actividad deja de existir, tienen que ser formados y capacitados para poder desarrollar las nuevas que vienen, las nuevas tecnologías, los nuevos procesos. Entonces, ese instrumento también hay que mirarlo, pero con una lógica de Estado, porque eso no es de medio ambiente específicamente. Sí. Em, Estos tres reglamentos que he mencionado eran infraestructura básica para avanzar, pero como todavía no están tomados de razón, nosotros hemos avanzado igual con los ministerios, con algunos instrumentos que sirven de base para que parta el proceso de todas maneras. Mencionar dos cosas. Hemos elaborado recomendaciones técnicas relativas al presupuesto sectorial de emisiones y eso es un elemento que le servirá a los ministerios para elaborar sus planes. Entonces hemos trabajado con ellos y se presentó al Consejo de Ministros esa información. Y también em, hicimos un trabajo con las divisiones jurídicas de los ministerios para efectos de que tuvieran herramientas para poder iniciar los planes, aun cuando el reglamento no estuviera tomado a razón en la perspectiva de que las etapas iniciales son bastante fáciles de homologar al contenido final del reglamento porque se pueden hacer en base a la legislación general que tenemos de derecho administrativo común. Entonces también hemos trabajado con los reglamentos y tal, de esta manera, por ejemplo, el Ministerio de Salud ya partió con los procesos de elaboración. Nosotros estamos muy próximos también a publicar nuestra propia resolución del plan que a nosotros nos atañe. Entonces ya está avanzando esto y el proceso de toma de razón no ha sido un obstáculo para las cosas que se pueden avanzar mientras tanto. Ese es como otro de los conceptos. En la fase 2, acá voy a avanzar un poco más rápido, tenemos el reglamento de normas de emisión de gases de efecto invernadero. Este es una habilitación legal que permite dictar este tipo de normas. Son normas que no tienen un efecto inmediato en el receptor que está contiguo a la fuente, son emisiones que afectan a la atmósfera en su conjunto, por eso tienen una lógica distinta a nuestras tradicionales normas de emisión. Está publicado el anteproyecto, está en consulta pública y vence hoy la consulta pública. Así que ya estamos concluyendo esa etapa, vamos a procesar las observaciones y con eso estamos en condiciones de presentarlo al Consejo de Ministros. 60 días. Todos por 30 días corridos. Sí. Em,
Ojalá haya esto mejorado, porque cuando yo estuve revisando en el avance de esto hace unos meses atrás, y, y los que participan en realidad son los mismos, y son los grandes gremios, las grandes empresas, las autoridades, pero no veo, y algunos participantes individuales, pero muy pocos. ¿Cómo ha ido evolucionando eso respecto a la participación ciudadana en la consulta de estos reglamentos? Organizaciones sociales, no me refiero a las grandes ONGs ni tampoco a los grandes gremios, porque en todos veo a las ONGs de carácter ambiental, en todos veo a la SOFOFA, a la CPC, en fin, y a las grandes compañías, eh, o a investigadores y científicos asociados que trabajan para grandes compañías o para grandes ONG. Pero no veo a la gente opinando. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que la ciudadanía informe más? ¿Qué cosas que se están haciendo talleres en las comunas? El Ministerio de Medio Ambiente, a través de sus seremías, convoca, mire, estamos haciendo este reglamento. Para esas pequeñas ONGs que hay, esos defensores del humedal, esas juntas de vecinos, esos que defienden la actividad minera, la gente de a pie, no la élite. Porque cuando uno mira la participación ciudadana, es la élite la que está participando. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que esa es la participación que hay. Entonces, y no digo que no tengan que participar y todo lo demás, al contrario, hay que fomentarlo y todo lo más, pero ¿cómo es que estamos haciendo desde el Estado, desde el Ministerio de Medio Ambiente, para que en las regiones, en las comunas, haya participación de los que no son la élite en estos temas? Eso me gustaría saber si algo están desarrollando o tienen pensado desarrollar. Gracias, senador Isabel Allende. Bueno, complementar brevemente lo que dice el senador Gaona, creo que es bien importante saber más de la participación real civil, digamos, que no sea, como él dice, los grupos conocidos de siempre, sino que tanto hay la suficiente difusión como para que exista una participación real, en fin. Pero a mí además me gustaría saber que no me digan el estado de avance, el reglamento de la ley de zonas latentes y saturadas, porque yo entiendo que había 6 meses para la adecuación al reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental y quiero saber en qué estamos. Yo entiendo que esos 6 meses ya pasaron, entonces sería bueno saber. Bien. Ministro, Sí, bueno, respecto de presidente medio de la participación, nosotros hemos puesto harto énfasis y se nota, por cierto, mucho más en los planes de acción, en los planes regionales y comunales que se está iniciando ahora. Ahí ha habido una participación mucho más amplia, por cierto, y ahí es donde la ley marco de cambio climático juega ese rol también descentralizador, que sea desde las regiones, desde las comunas, donde se plantean, de acuerdo a sus realidades también y capacidades, eh, las acciones y los objetivos concretos. Yo he participado en una actividad y efectivamente es bastante amplia la participación en los instrumentos más bien sectoriales. Aquí efectivamente se visualiza una participación más de servicios, de los actores más comunes, pero ahí en lo que hemos hecho énfasis de nuestra división de educación ambiental y participación ciudadana es también instancias de socialización a través de webinars, o sea, se han hecho también instancias en las cuales se socializa y también se recibe feedback por parte de la ciudadanía y de esa manera también se ha podido aumentar el alcance probablemente tal también de estos instrumentos que a veces son mucho más técnicos también, entonces se explican, digamos, primero para... adelante. Sí, muchas gracias. Efectivamente, los reglamentos que son como procedimentales, antes de que exista el instrumento propiamente tal, que van a ser las normas o los planes, concitan menor atención que el plan propiamente tal, donde van a estar las medidas y es lo que la gente va a poder ver más directamente. Entonces es difícil convocar a estas instancias, pero hacemos el esfuerzo con los escasos recursos que tiene el ministerio para esto, porque es difícil llegar al todo el territorio sin muchos recursos, pero se hace con vías alternativas. Respecto de los reglamentos asociados a la ley de zona saturada y latente, el reglamento de normas ya terminó la consulta pública y debería haberse enviado o está por enviarse al Consejo de Ministros, pero ya está listo para el pronunciamiento del Consejo de Ministros.
Y el reglamento de planes, en diciembre tiene que estar publicada la resolución que abre la consulta pública. Entonces, efectivamente hay una pequeña demora asociada a esos dos instrumentos, pero están en curso, uno ya en su etapa más final y el otro para abrir la consulta pública. Sigo con los reglamentos. Entonces, reglamento de norma de emisión tiene este alcance, es una norma que es distinta a la norma tradicional, por lo tanto tenemos que tomar de base los reglamentos que ya existen, pero con sus matices. El análisis técnico-económico, que es conocido como AGIES, no es igual porque no tiene efectos directos en la salud de la población que está inmediatamente alrededor de la fuente, por lo tanto cambia la naturaleza del análisis económico. Y en el caso, y bueno, y el tipo de contaminantes a regular también es distinto. No son los que tienen efecto inmediato en la salud y por lo tanto el criterio por el cual partir regulando también cambia en función de cuáles son los que tienen mayor impacto en el cambio climático. Los siguientes reglamentos tienen que ver con los sistemas de certificación. Esto es técnico, tiene una lógica similar a lo que ha sido Impuesto Verde, donde se permite lograr cumplimiento de determinada normativa a través de otros proyectos que reducen emisiones o absorben emisiones. Entonces, lo que busca este sistema es establecer una lógica de fe pública de cómo una reducción en una determinada fuente permite a su vez transferir ese mejor desempeño ambiental a otra que lo necesita para poder alcanzar el nivel de cumplimiento que va a requerir la norma de emisión. Es un sistema de certificados que pueden o no transarse dependiendo de dónde se produce la reducción o la absorción de emisiones. Hay un sistema, a su vez, también de certificación voluntario que se refiere a otras materias que es básicamente como la huella de carbono, la huella hídrica de las compañías. Y lo que busca esto es también establecer una base de metodologías comunes para que todo el mundo, cuando dice mi huella es tanto, esté bajo las mismas metodologías, bajo el mismo lenguaje, y no que sea discrecional de quien quiere presentar esa información. Y finalmente, asociado al Acuerdo de París, hay algunos instrumentos que son de colaboración o cooperación internacional para alcanzar metas. Y uno de los mecanismos más importantes de eso al que me voy a referir es cuando existe apoyo de un país que aporta dinero y el proyecto se ejecuta en el territorio de otro país. Eso permite que ambos países se beneficien porque el país huésped desarrolla un proyecto que que es de mitigación, por ejemplo, y una parte de esa mitigación es asignada al país que puso los recursos. Entonces, ambos países se benefician. Pero esto debe ser con ciertas reglas transparentes y que además están sujetas a un desarrollo por parte de la comunidad internacional de cómo se hace esto. Entonces, esto es un poco distinto al que Contamina Paga, porque es cómo generamos proyectos que sean de inversión, proyectos que permitan reducir las emisiones y de dónde sale el financiamiento para eso. Entonces, puede ser que países con más recursos aporten a proyectos en países con menos recursos y comparten los beneficios. Entonces, eh, cuando... Ese país que paga, que aporta, perdón, ese país que aporta, estoy hablando desde la ignorancia, por su pregunta, ese país que aporta en el fondo sigue contaminando. ¿Qué contribución hace, por ejemplo, Francia para reducir su producción de energía nuclear para generación de electricidad? Efectivamente, Uso yo otros países para poner dinero en otros países para que esos otros países hagan el sacrificio de no tener quizá una energía más barata, pero yo me licencio con haber puesto plata en otro país. es muy poco probable que todas las metas de los países mayores emisores puedan lograrse mediante estos mecanismos. Estos son mecanismos muy residuales, que son mecanismos de apoyo, pero por la magnitud sí. Eh, y tienden a funcionar más como para transferencia de tecnología y ese tipo de logros, porque son muy puntuales.
Bien precisa, muy concreta, la página anterior me parece que es del Reglamento Sistema de Compensación del GEI, Sistema de Certificación Voluntario sobre el uso del agua, la certificación del uso del agua. Si nos puede explicar, profundizar un poquito, sí, quién hace la certificación, cómo es el proceso, los tiempos, etcétera. Sí, actualmente no les podemos proveer de mucha respuesta porque está en curso una consultoría por parte del ministerio para poder recabar la mejor información de cómo hacer esto metodológicamente correcto. Entonces, es un insumo que está requiriendo el ministerio para poder eh, contar con las mejores técnicas para hacer esta certificación. El objetivo de todas maneras es que esto se haga con metodologías comunes en temas del- de la huella hídrica. No tengo el detalle, me puedo comprometer Ya, a aportarlo. ok. Lo queda pendiente eso. Ok. Establece el proyecto de la ciudadana el segundo trimestre del 2024, por lo tanto la consultoría debe estar, imagino, ahora en enero, o sea. Finalmente, otros reglamentos asociados a la ley marco, el reglamento del Comité Científico Asesor, que era de responsabilidad del Ministerio de Ciencia, ya está tomado de razón y acaba de ser publicado el 29 de noviembre del 2023. Así que ya tenemos este organismo de apoyo. Y el reglamento de planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, perdón, que es un nombre muy largo. em, este reglamento es especial porque es un reglamento que deriva de la ley marco y del Código de Aguas, y la reforma al Código de Aguas, que tienen pocos meses de diferencia entre una y otra. Entonces, ya está ingresado a la Contraloría el 10 de abril de 2023 y en un trabajo colaborativo con el Ministerio de Obras Públicas, nosotros también le hemos apoyado en la subsanación de las observaciones de la Contraloría y debería estar pronto al reingreso. Y las actualizaciones, que esto no estaba en las primeras láminas, ya está ingresado a la Contraloría la actualización del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque la ley marco incorporó en la evaluación de impacto ambiental ciertos elementos de la variable climática eh, para efectos de la evaluación de los proyectos, y eso ya está ingresado a toma de razón. Y la modificación de la evaluación ambiental estratégica, que a su vez también incorpora esta variable en la evaluación ambiental estratégica, está concluida la consulta pública y también es de lo número uno de la lista de los reglamentos a someter al Consejo de Ministros en las próximas sesiones. Eso es. La Paulina, no. Gracias, presidente. A ver, yo escuché atentamente toda la presentación y creo que hay una cuestión que hay que recordar del origen de la ley o de la discusión, que es que uno de los objetivos es precisamente la meta de carbono de neutralidad de aquí al 2050 y en la discusión de la ley también y de hecho lo mencionó también Ariel, presidente por su intermedio, se puso énfasis en estas alianzas público-privadas. Entonces, a propósito de las preguntas y reflexión, por ejemplo, que hacía el senador Gaona y la senadora Allende, me gustaría saber, además de la implementación de los reglamentos, cómo va esa alianza público-privada. Porque cuando uno avanza bueno, primero en la redacción de los reglamentos y luego eventualmente en la implementación de estos o de estos para que se implemente ya la ley, si tenemos la idea, ¿cierto? Y dejamos establecido en la ley el objetivo de que aquí se avanzara de manera público-privada en este gran objetivo de neutralidad, ¿qué se ha ido conversando con ellos por ahora? ¿En qué está cada uno de ellos? Cosa de que no se avance en el caso del sector privado con lo que puedan hacer, lo que quieran hacer o con lo que voluntariamente, ¿cierto?, ya estén ejecutando, por una cuestión incluso de sumarse evidentemente a un cambio climático y al ir dejando de lado la neutralidad, o sea, las emisiones de gases y de esta manera avanzar a la neutralidad. Entonces, el gobierno está haciendo un trabajo mancomunado con ellos. Ellos saben, por ejemplo, de la redacción de estos reglamentos, se van a enterar solamente cuando ya se ejecuten. Yo creo que esa conversación, dado que esta ley mandata a que esa alianza público-privada se haga responsable, porque hay tal importancia de que sea una cuestión, ¿cierto?, en conjunto, también creo que se deben enterar o debe haber un mayor diálogo previamente. Y allí me ayudaría mucho el hecho de que cuáles son esos impactos socioeconómicos
donde el privado, que lógicamente también va a tener este interés y no solamente el cumplimiento de la ley, pueda decirlo con anterioridad a los reglamentos, a la reacción de los reglamentos, para que después sea una cuestión ejecutable y no solamente algo que se le venga a imponer, porque en ese momento entre a ejecutarse a su vez la alianza público-privada. Gracias, presidente. Ministro Muchas Sucre. gracias, presidente, por su intermedio. Sí, es un trabajo que se está desarrollando y que la verdad es que es bastante interesante y desafiante como país este proceso y se visualiza principalmente en estos inicios de elaboración de los planes sectoriales. Como comentaba anteriormente, en el lanzamiento del inicio del proceso de los planes sectoriales de mitigación y adaptación en minería, efectivamente ahí participaban los distintos actores, por cierto, los sectores productivos, y hay muchos debates además que se abren. O sea, el sector minero hoy en día es, por un lado, como mitiga, pero por otro lado, el rol que juega sobre todo en cobre y litio, que son minerales críticos de la transición. O sea, también es parte de la solución respecto a cómo enfrentar de mejor manera la crisis climática, es habilitante para la transición energética. Y por lo tanto el sector minero está muy motivado e involucrado en el proceso considerado en esto. Y fueron parte de esta ceremonia, pero también en las exposiciones que se hicieron. Es así, lo mismo en energía, por cierto, en cuanto a su plan sectorial. Y estaba recordando, la semana pasada, antes pasada, estuve también pasada en el lanzamiento de la actualización de la política de sustentabilidad del MOP, donde también se incluye claro, pero también, por ejemplo, y ahí lo que apareció mucho por parte, porque por cierto, está la Cámara Chilena de Construcción, distintos sectores también de la construcción y de actores privados, y hacían mucho énfasis en la importancia de participar en la infraestructura de la adaptación, por ejemplo. O sea, por ejemplo, ya tenemos que dar un debate y con evidencia científica respecto a los embalses que se requieren y a qué tipo de embalses, porque quizá ya nos hablamos del mega embalse que en una situación de crisis climática no se va a llenar nunca, sino de redes de embalses, pero en eso como las alianzas público-privadas también juegan un rol importante y la verdad es que se dio un debate bien rico y era a propósito de la actualización de la política de sustentabilidad del MOP, pero estaban invitados para participar de ese proceso el sector privado y ahí es donde levantaban esto que estaba relacionado más bien con la implementación de la ley marco respecto a las políticas de adaptación y la infraestructura de adaptación que necesitamos como país y que además nos está quedando cada vez más en evidencia que se requiere hoy. O sea, estamos elaborando los planes para luego que se comience a implementar estos planes con infraestructura, pero que con los incendios, con las inundaciones, y además que hay infraestructura que el mismo Antofagasta, estas piscinas que están arriba de Antofagasta, que han evitado aluviones, acá también en nuestra precordillera, o sea, que además ha quedado demostrado que esta infraestructura es sirve, o sea, digamos, y es necesaria para el futuro contar, sobre todo en las zonas costeras y en las distintas zonas de nuestro país expuestas al riesgo, y por lo tanto ahí las alianzas público-privadas son fundamentales, pero es algo que está sobre la mesa permanentemente en el inicio desde el inicio, digamos, de este proceso de diseño de los planes sectoriales, sobre todo. Ahora Isabel Allende, después yo un breve comentario. Sí, es que a raíz de una mención que hizo así como a la pasada, sobre todo en temas de embalse, no puedo dejar de mencionar que llevamos años esperando que se resuelva finalmente con el embalse Catemu. Entonces se tenía un gran proyecto, se ha dejado teóricamente de lado, se supone que se podría hacer lo que acaba de mencionar justamente ahora el ministro Una red. subrogante, una suerte de red de embalses más pequeño. El tema es que llevamos años y estamos hablando de un país que ha sufrido una mega sequía y fundamentalmente esa zona. Entonces es muy grave porque entre estudios y conversaciones y reestudios y actualizaciones y de esto pasan años. Entonces el sentido de urgencia a mí de repente tengo la impresión que se desaparece en el mapa nuestro de que de verdad entre que estudias y no estudias, consulta y no consulta, la Asociación de Regantes presentó ellos justamente la iniciativa hablando de privados, digamos, no un gran consorcio, pero una asociación de regantes, ellos mismos presentaron la posibilidad de hacer estas redes, se está estudiando, se dejó de lado que lo tenía la Comisión Nacional de Riego, a lo mejor lo pase aquí o allá. La verdad es que la pregunta concreta es, muy bien, tenemos
más condiciones técnicas, y desde luego el Consejo Asesor Científico que aprobamos la ley marco, creo que fue muy relevante, o es relevante, pero más allá de todo este apoyo técnico, profesional, científico, que nos ayuden a hacer efectivamente políticas públicas eficientes, que cumplan los objetivos estratégicos de lo que estamos tratando de hacer, que es mitigar y adaptarnos, el tema son los tiempos. Mientras no logremos ser más eficientes en términos de tiempo, la verdad es que lo que hacemos es ahondar las dificultades que tenemos. O sea, yo hoy día no me queda más remedio sino que pensar, por mucho que este año haya sido, comillas, más normal en términos de lluvia, no logra mitigar, ni mucho menos reponer lo que significaron 12 años continuos de sequía. Entonces, la gran pregunta que uno le hace al gobierno, bueno, pero todo esto está muy bonito en el diseño y tienen razón, y está bien enfocado, solo que la urgencia desaparece, porque nos enredamos entre unas y otras instancias interministeriales o las que sea, o las actualizaciones, y yo siento que eso es como un punto que aquí falta, que me gustaría a raíz del ejemplo que dio, porque es perfecto el caso de Catema. Sí. Y por cierto, todavía no consigo que nos entreguen sea de obras públicas, sea de agricultura, que parece ser que no va a seguir en agricultura con la Comisión Nacional de Riego, sino que va a ser obras públicas. Quien sea, no me importa, pero lo concreto, quiero saber en concreto qué decisiones se toman, en qué tiempo, en qué plazo y de qué manera. Todavía no lo conseguimos. Y esto viene, si no me equivoco, del primer gobierno de Bachelet o el segundo gobierno de Bachelet. La idea. Pero llevamos años, ya sé que siempre se dice que para hacer un embalse son mínimo 10 años, pero ya llega un momento en que uno se pregunta cuánto tiempo más. Si yo, vinculado con el sentido de urgencia, también una breve reflexión. O sea, recordemos que Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. O sea, el hecho de haber creado una ley marco, claro, no es solo para lucirla internacionalmente, decir, mira, somos un país en vías de desarrollo que se pone a tono a nivel internacional el debate, sino que es porque de verdad nuestro país ya está sufriendo los efectos del cambio climático y particularmente, por ejemplo, en la escasez hídrica, que es uno de los indicadores de esa vulnerabilidad. Una crítica que se le hizo a la ley marco, dentro de los muchos beneficios que tiene o elementos positivos, es que estaba más centrada en mitigación que adaptación. Esa es como una de las críticas, digamos, desde el mundo, no sé si, bueno, académico, sociedad civil también. Y que si bien es importante ir mitigando, pero claro, como tenemos esta mirada de adaptación, y coincido con lo que ha planteado el senador Gaona, la gradualidad, la transición, porque son perspectivas más bien de mediano y largo plazo, ¿no? Como vas haciendo políticas de adaptación. Pero claro, sin perder de vista el sentido de urgencia, ¿no? Que es hoy que ya está el país cada vez más vulnerable. Y, por ejemplo, el tema agua, claro, algo que discutimos en la modificación del Código de Agua, del estudio de cuencas, ¿no? La actualización de los planes estratégicos de recursos hídricos en las cuencas, justamente por la variación en las regiones, ¿no? O sea, no es lo mismo la región de Valparaíso o la región de Coquimbo, ¿no? Que tiene una mega sequía por años, cómo eso impacta la agricultura, cómo se impacta el consumo humano, etcétera, y cómo se van o se tienen que ir haciendo una actualización de los planes estratégicos de los recursos hídricos en las cuencas, ¿no? Y ahí, claro, uno dice, está bien, el reglamento hay que bajarlo. Siempre el reglamento, la ley dice un tiempo máximo de dictación del reglamento. Entonces, la idea es como no llegar al último día, sino que ojalá apurar el tranco, y eso no lo digo solo para el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también el rol que tiene Obras Públicas, por ejemplo, en el tema hídrico, ¿no? Salud. Y acá una breve, con esto cierro, ¿no? Pero en la Semana Regional me tocó acompañar una experiencia que viene de la reforma agraria en la zona de Chincolco, ahí literalmente en la punta del cerro, en la provincia de Petorca, y que han pasado en todos los años, ¿no? Las décadas, digamos, pasaron por el boom, ¿no? De la planta, los productores, los socios de la palta, porque era algo lucrativo, todos lo estaban haciendo, pero después se dieron cuenta y fue una reflexión de ellos mismos, en términos económicos, pero también del escenario climático, y nogales también, paltos y nogales, dijeron, ¿sabe que acá mejor concentrarnos en las viñas, por ejemplo, ¿no? Que
el clima es apropiado, consumen mucho menos agua y además hay una oportunidad de negocio. Entonces, combinar esos elementos, y ahí ha sido acompañado por el INDAP, por el Ministerio de Agricultura, han logrado recursos para tecnología, etcétera, y están produciendo a una escala todavía pequeña, pero en el fondo, ¿cómo van haciendo los productores esa reflexión, ¿no? Claro, ahí uno dice, el rol del Estado es simplemente dejar que el privado se dé cuenta, poner los incentivos para hacer la transición, porque efectivamente una agricultura, no sé, plantar los cerros de palto en Petorca no es sostenible, ¿no? Como que no, en algún momento eso hay que ponerle coto y transitar, ¿no? Eh, bueno, y ahí están los instrumentos, los reglamentos para ir generando esa acción público-privada, digamos, finalmente que vaya a esos objetivos. Bueno, eso. Los últimos minutos, ministro subrogante, si quiere cerrar con algo. Muy brevemente, el presidente, pues de medio comentario respecto a lo que mencionaba la senadora Allende, que es muy interesante porque yo creo que lo fundamental es cómo, porque la ley marco nos otorga esta herramienta, este abanico de instrumentos para abordar de mejor manera la crisis climática, pero también es cómo permea todas las, digamos, la acción del Estado y otras instituciones. Y quiero dar cuenta de cómo sí va permeándolas. Por ejemplo, semana pasada me correspondió ser parte del Consejo Interministerial de la Comisión Nacional de Riego, justamente, donde ahora por la modificación de la ley de riego el Ministerio de Medio Ambiente tiene derecho a voz y voto, que antes no tenía derecho a voto. Eh, Fue nuestra primera sesión, pero además justamente se abordó el tema, el cronograma. No me corresponde a mí entregar mayores detalles, pero sí respecto a Catemu es uno de los que se abordó por lo que recuerdo y que justamente se acordó instruir a la DOH que retome los estudios que estaba realizando en cuanto al embalse Catemu en los terrenos ya expropiados, porque además ya había avanzado hasta cierto punto el proceso y había quedado abandonado, que estos estudios justamente se aborden considerando el volumen menor de embalsamiento en base a la disponibilidad hídrica real del territorio y la variable del cambio climático. Eso se acordó en la última sesión y por lo tanto, en general, lo que está sucediendo en materia de embalses es que los estudios, la variable de cambio climático, y por eso se está hablando de redes, y hay un cronograma, digamos, obviamente son infraestructuras que toman bastante tiempo, pero en este caso de este estudio y avanzar en la prefectibilidad durante el próximo año. Mayores detalles, obviamente, no corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, sino otras instituciones, pero sí se abordó y se va a retomar justamente los estudios que habían quedado abandonados para avanzar además en un territorio que ya había sido, un terreno que ya había sido expropiado para esos fines, pero adaptándolo y ajustándolo a la realidad hídrica del territorio. Yo le agradezco la información y entiendo que no es de su responsabilidad el proporcionar detalles. No, me alegro de que ojalá le hagan el impulso. Pasa que esto lo vengo escuchando hace años. Pero hablando de la importancia de lo que usted está señalando, incluso el ejemplo que entregaba el senador Latorre, es como bien importante darse cuenta justamente que no es solo mitigación, sino también adaptación. Adaptación en cultivo, adaptación. Por ejemplo, tuvimos que lamentar con las lluvias así inesperadas, en el sentido de intensidad en corto tiempo, que hubo inundaciones que echaban a perder muchos cultivos de pequeños, pero no se contempló las heladas. Entonces, al día de hoy yo estoy discutiendo con el Ministerio de Agricultura de que no basta decir de que hay que apoyar a la gente que sufrió estas inundaciones, que perdió todo, sino que también qué pasó. Hubo en zonas como Yayá y Cabildo, alrededor, durante 3 días seguidos a lo menos tuvieron temperatura de menos 4 grados bajo cero. Durante 3 días seguidos se quemó todo. Y son pequeños agricultores, casi agricultura de subsistencia. Entonces, esto es un muy buen ejemplo que no basta, que adaptarse significa que tenemos esta realidad. No habíamos tenido esa temperatura en esta fecha. Esto ocurrió hace 4 meses atrás, 3 meses atrás. Entonces, es por eso que esto va de la mano, el que sea gradual, el que haya alianza público-privado, pero también un cierto sentido de urgencia y también el aterrizaje real, porque son cosas nuevas que no esperábamos. Digamos. Este nivel de heladas no es algo usual. Entonces yo creo que
es un buen ejemplo de cómo, o lo que señala el senador Latorre, no todos, por supuesto, los grandes no, eso no es su problema, digamos, pero para otros sí, efectivamente, no es sustentable mantener esos cultivos que pensaban hacer, de palto particularmente por el uso intensivo del agua. Entonces, creo que ahí hay muy buenos ejemplos de cómo país ya a nivel más nacional tenemos que tener esa capacidad de adaptación. No solo es mitigación, sino de adaptación en darnos cuenta de las distintas variables que influyen, pero es muy relevante. Muy bien. Bueno, sí, estamos cerrando. Agradecer la presentación. La senadora, bueno, y obviamente todos los datos que nos han entregado, las fechas, los hitos, etcétera. Estamos solo, ayer lo comentábamos en la sesión en Santiago, estábamos invitados el día lunes por la ministra de Medio Ambiente a una reunión almuerzo para ver los detalles de un proyecto pronto a presentar y a tramitarse en el Senado, que es la reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente, a las 1:30, eh, exactamente. En el Ministerio de Medio Ambiente, sí, la ministra, y con almuerzo. Sí, a la hora de almuerzo. Vegetarianos, eso. La senadora Paulina Núñez me ha solicitado un oficio para que acordemos y con esto cerramos. Sí, gracias, presidente. Muy breve, pero me parece muy relevante porque esta comisión es la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y sabemos que hay un tema que evidentemente para el país es importante, que en todos estamos muy interesados y de hecho usted, presidente, acaba de mencionar una parte de esto, que es la permisología. Y yo con mi equipo hemos estado trabajando reuniéndonos con distintos actores, levantando propuestas, preparándonos para las eventuales indicaciones que haya que ingresar, porque además van a ingresar distintos proyectos, pero he escuchado voces, distintas voces, voy a decir, sobre si este proyecto o estos proyectos a la ley de permisología van a avanzar por sí solos o van a avanzar en un eventual acuerdo con el pacto fiscal. O parece que ahora le cambiaron el nombre de pacto fiscal, ya, el pacto fiscal. Y creo que es importante saber cuál es la opinión del Ministerio de Medio Ambiente. Esta no es la Comisión de Hacienda, esta no es la Comisión de Economía, esta es la Comisión de Medio Ambiente y por lo tanto, y aquí ya voy a hablar un poco más, pero hay una cuestión que hoy día no está segura, ¿cierto? Porque no están los votos, hasta que, bueno, eventualmente si es que hay un acuerdo así ocurra, pero por ahora no, y sí he visto, incluso desde el presidente de la República hacia abajo, que hay voluntad de avanzar en poder acelerar estos procesos sin quitar requisitos o exigencias, pero sí que sea más eficiente y de esa manera creo que si mezclamos permisología con pacto fiscal, la verdad es que no veo eficiencia incluso en esa decisión. Entonces, me gustaría oficiar, presidente, para que lo hagamos formalmente desde la comisión al Ministerio de Medio Ambiente para saber si están de acuerdo con que sea un solo acuerdo el pacto fiscal con permisología o directamente vamos a avanzar con permisología en la línea de, por ejemplo, la modificación a la superintendencia, al servicio de evaluación ambiental eventualmente, y otros tantos que van en la línea de poder todos estos procedimientos y trámites hacerlos más expeditos y más eficientes a propósito de todo lo que estamos viviendo en el país. Muchas gracias. Bien, ¿habría acuerdo entonces un oficio al ministerio para responder ahí por escrito? Sí, entiendo que son en todo caso distintos proyectos, uno es de economía, otro entra por la Cámara del Servicio de Evaluación Sistema de Evaluación Ambiental y el otro de la Superintendencia, pero mejor que lo responda formalmente el ministerio. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.